días. Yo soy investigador en modelado de sistemas energéticos en University College London. Originalmente les quería platicar de esta transición a un sistema de cero emisiones netas en base al caso mexicano, pero no alcancé todavía a tener los resultados de ese ejercicio, así que les voy a platicar sobre el caso británico. Y como en buena medida el sistema energético del Reino Unido y el nuestro tienen muchas similaridades, yo sospecho que una buena parte de las conclusiones se van a aplicar también al caso mexicano. Bueno, un poco de contexto. Si tomamos en cuenta las tendencias que tendrían las emisiones globales en base a los acuerdos de París, encontramos que el calentamiento global sería de alrededor de entre 2.9 y 3.4, algunos lo colocan entre 2.7 y 3.7 grados centígrados. El punto, como sea, es que es más allá de la aspiración global de estar por debajo de los 2 grados centígrados para tener una probabilidad del 66% de calentamiento global. Entonces, aunque existe la aspiración pues, de llegar a mantenernos por debajo de los 2 grados centígrados, cuando vemos los planes nacionales de los países, nos damos cuenta que hay no son congruentes con las aspiraciones globales. De cierta manera, todos los países dicen, sí, estamos de acuerdo, pero pues que lo haga alguien más, ¿no? Y este estudio lo que busca es, de cierta manera, mostrar cómo tendrían que modificarse las ambiciones o cuáles serían las implicaciones si realmente consideramos planes congruentes con el nivel de descarbonización, que al final de cuentas es el que buscan los acuerdos de París, que es el de lograr un sistema global con 0 emisiones netas en la segunda mitad del siglo. Entonces, tomando eso en cuenta y tomando en cuenta que los horizontes de planeación a largo plazo son necesarios para entender las dependencias tecnológicas en el sistema energético y que las inversiones en infraestructura energética y en activos suelen ser caras y conllevan en algunos casos algo que se conoce como lock-in, el riesgo de que exista lock-in. Esto es que te atas a una cierta estrategia de descarbonización y vas limitando tus opciones. Lo cual significa que o te puede resultar luego muy costosa la descarbonización o simplemente no ser factible en el tiempo que estás considerando para lograr esa descarbonización. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones de tener esos escenarios de descarbonización profunda a nivel nacional? Con un escenario que mantiene las emisiones a nivel global por debajo de los 2 grados centígrados. Y está basado en el trabajo de un colega, Steve Pye. Si les interesa la publicación, está en Nature Energy. Bueno, para hacer este estudio se tomaron 4 incertidumbres críticas principalmente. La primera es la cantidad de carbono que podemos emitir a nivel global, que, bueno, de acuerdo a la IPCC, puede estar entre 590 y 1240 gigatoneladas de CO2 equivalente. Y la otra incertidumbre es el tamaño de las emisiones que podemos emitir a nivel nacional. ¿Sí se escucha bien? A nivel nacional, y ahí es donde empieza la bronca, ¿no? ¿Cómo definir a nivel nacional cuál es el tamaño del pastel que le corresponde a cada país?
Entonces, para este estudio se tomaron dos principios, por equidad y por inercia. Por equidad es básicamente que el pastel se va a dividir en base a las emisiones, bueno, en base al número en base a la población, en base a emisiones per cápita. Y por inercia es que el tamaño del pastel es en base a la inercia, a la tendencia de las emisiones que llevan actualmente los países. Esto es que por equidad no le conviene tanto a los países desarrollados y tienen un presupuesto mucho más limitado, como les voy a mostrar a continuación. La segunda incertidumbre tiene que ver con que existen tecnologías claves en el sistema energético. Hay algunas que están apenas en fase de demostración, pero no están aún disponibles comercialmente o a gran escala. Un buen ejemplo de eso es CCS, el almacenamiento y captura de carbono. Otra incertidumbre es si va a haber bio-CCS, no solo en la cantidad de recursos de biomasa que puedan existir, sino en la tecnología en sí, que todavía está por verse qué tan factible es que exista. Y esta es la única tecnología que, por ejemplo, en el sector eléctrico permitiría emisiones negativas. Finalmente, el nivel de demanda de servicios energéticos. ¿Cuál podría ser la respuesta a la demanda de los consumidores? Para hacer este análisis se utiliza un modelo en la plataforma que mencionaba Maris, en la plataforma Times. No sé si Josh va a hablar al respecto más adelante un poco sobre la plataforma, entonces no me voy a extender mucho en eso, pero básicamente es una plataforma que permite representar el sistema energético, minimizando los costos de todo el sistema energético. Representa muchas tecnologías, es un sistema rico en tecnologías. Por la parte técnica, bueno, es de equilibrio parcial, programación lineal. Este modelo, bueno, comenzó siendo UK Market, así se llamaba la plataforma antes de pasar a ser UK Times. Y en el Reino Unido, a lo largo de los últimos 15 años, ha sido el modelo principal que el gobierno ha utilizado para definir su política climática. Entonces, primero surgió para el Energy White Paper en el 2003 y con el paso del tiempo ha ido evolucionando para informar diferentes estudios hasta llegar en los últimos 5 años a informar lo que le llaman el Carbon Budget, que es el presupuesto de carbono que tienen disponible, la estrategia para utilizar ese presupuesto de carbono en los próximos 10 años, 15 años, 20 años. Bueno, este modelo en particular, el gobierno, hubo un problema que tuvieron con un estudio de una línea de ferrocarril. Alguien cometió un error en ese estudio, un analista del gobierno, y le salió carísimo. Entonces, a partir de ese error, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer abiertos nuestros modelos. Pero estos modelos de sistemas energéticos son muy complejos, son muy grandes. Por ejemplo, desarrollar UK Times se llevó 2-3 años. Y te podrías tardar 10 años porque es un proceso continuo de desarrollo, ¿no? Pero en general es un esfuerzo considerable. Y hacerlo abierto, pues todavía es un esfuerzo mayor. Entonces, como pueden ver ahí, originalmente iba a estar disponible en el verano del 2015 y hasta la fecha todavía está por verse cuándo lo hacen disponible, porque ha sido un proceso iterativo con el gobierno. Se quieren asegurar de que el modelo esté lo mejor posible para el consumo público. Entonces, bueno, eventualmente va a estar abierto el modelo. Y este modelo lo utilizamos para todo tipo de investigaciones en el instituto.
desde el nexo con otros recursos, hasta estudios más detallados del sector eléctrico y, bueno, comportamiento, porque eso es algo que también nos interesa mejorar en estas herramientas, la parte del realismo del comportamiento de los agentes. Les iba a mostrar ahí un videito del modelo, pero tuve que hacerlo en PDF y ya no se los voy a mostrar, pero está en YouTube si les interesa a alguien. Si están muy aburridos, ahí pueden ver el video del modelo. Bueno, el caso del Reino Unido, como saben, con Brexit hay mucha incertidumbre en todos sentidos, tanto de inversionistas como de políticas, y el sector energético no es la excepción, aunque ya desde antes había incertidumbre en el sector energético por mensajes un tanto encontrados en materia de política. Por ejemplo, reducir subsidios al sector solar, buscar desarrollar la industria del gas de lutita, pero al mismo tiempo ser ambiciosos en la parte de las políticas climáticas. En fin, mensajes encontrados en la política del gobierno. Si tomamos un escenario de referencia del sector energético británico, está dominado más del 50% por hidrocarburos, el sector eléctrico. El año pasado se redujo dramáticamente la contribución de carbón y se reemplazó por gas principalmente. Pero en general, si vemos la energía primaria, sigue siendo dominado completamente por hidrocarburos, en buena medida por el sector transporte. En la medida en la que va descarbonizándose el sistema, encontramos que, como en la mayoría de los casos, el sector eléctrico es el primero que se busca descarbonizar. Y encontramos que para lograrlo se utiliza CCS en la mayor parte de los casos. Puedo hablar un poquito más adelante al respecto. Entonces, de vuelta al artículo, tomando diferentes presupuestos de carbono disponibles para el país, digamos que si tomamos esta parte de acá, es correspondiente con las emisiones de 590, o sea, la parte que dice que globalmente tenemos menos emisiones, tenemos un presupuesto menor. Si nos vamos por 1240, estamos hablando de esta zona de acá. Y luego, dependiendo de si es por equidad o por principio de inercia, puedes tener menos emisiones para el país o más emisiones. Entonces, si vemos el caso más restrictivo, en el cual tienes menos para el Reino Unido, menos a nivel global y menos para el Reino Unido, entonces vemos que tendría que hacerse una descarbonización muy rápida y muy profunda, ahora sí, del sistema energético, y tendría que ser antes del 2045. Eso quiere decir que tendría que ser una descarbonización del grado del 9% anual de emisiones, cuando en realidad se ha llevado una descarbonización del 1% aproximadamente desde los 90. Entonces, el costo al 2030 sería considerable, adicional. Y no solo eso, sino que el nivel de penetración de las tecnologías de bajo carbono y los tiempos de construcción básicamente implican que este escenario no sería factible. Esas áreas que se ven de color son los resultados de muchas corridas del modelo con diferentes escenarios y parámetros de incertidumbre. Y alrededor del 70% de las corridas del modelo son no factibles en el caso más restrictivo. Si tomamos los del medio, ellos indican una descarbonización antes del 2070. El costo en comparación con el caso base de la política actual, que incluye los acuerdos de París y lo que hay en
en la ley climática, muestran que aún así es más ambicioso para lograr emisiones netas que lo que está en la política del país. Y lo principal que muestran es que para lograr esa descarbonización y lograrla de forma que no tenga un costo prohibitivo, las decisiones se tienen que empezar a tomar ya para lograr esa trayectoria. No es posible tener como objetivo el 2025 o el 2030 o el 2035 y después ver a ver qué pasa después. Sino hay que tomar esas decisiones desde ahora. Y en general ese es el mensaje principal de esta plática. Otra cosa es que los costos van a aumentar considerablemente de forma no lineal si hay tecnologías clave que no estén disponibles en el sistema. Bueno. En la mayoría de las corridas del modelo se utiliza CCS para descarbonizar y de forma considerable, en particular en las intermedias y sobre todo obviamente en la más restrictiva. En las intermedias estamos hablando que se busca reducir emisiones del nivel del tamaño del presupuesto de carbono del país. Entonces, hay una dependencia considerable para la reducción de emisiones en esta tecnología en particular. Y el único problemita con eso es que esta tecnología todavía no está disponible a gran escala como debería de estarlo para poder depender con un riesgo aceptable en ella. Entonces, por ejemplo, si existe CCS y si no existe CCS en la estrategia de descarbonización, quiere decir que vas a tener que descarbonizar menos el sector eléctrico y vas a tener que enfocarte más en los sectores de consumo. Entonces, tu estrategia va a tener que cambiar considerablemente. También quiere decir que vas a tener que emitir menos gas natural si no hay CCS, vas a tener que aumentar, por ejemplo, la biomasa disponible, vas a tener que hacer cambios no nada más en tus tecnologías, sino en los combustibles que estás utilizando en tu sistema. Y hay dependencias tecnológicas, por ejemplo, el uso de hidrógeno en el sistema en buena medida depende de que exista CCS. Entonces, bueno, esa es otra de las implicaciones. Y esto es en base a otro estudio de otra ex colega ahora, Birgit Weiss. Bueno, las conclusiones del caso británico es que se subestima el nivel de penetración de tecnologías de bajo carbono necesarias para lograr los niveles necesarios. Existe este riesgo de atarse a una estrategia de CCS. Necesitaríamos retirar más rápidamente la generación por hidrocarburos y aumentar la capacidad nuclear y de renovables. Esto en el caso del Reino Unido. Y se necesita también reducir más rápidamente las emisiones básicamente en todos los sectores de consumo. Entonces, la conclusión principal es que la estrategia, aun cuando uno la considere a corto o mediano plazo, tiene uno que tomar en cuenta el objetivo final, que es la descarbonización total del sistema, para asegurarse que sea factible y que no sea demasiado costoso. Rápidamente, en el caso mexicano, que es lo que vamos a estudiar, hay algunas similitudes considerables. También es un sistema energético dominado por hidrocarburos y, por ejemplo, si vemos este estudio de descarbonización profunda del INEC, en su escenario central de descarbonización profunda, la parte que se ve ahí azul es estás descarbonizando la generación por gas con gas natural con CCS. Si no tenemos
CCS, entonces habría que cambiar la estrategia. El problema es que estás tomando, esa decisión la tienes que tomar ahorita. Y tienes que tomar esa decisión, la complejidad está en que tienes que tomar esa decisión también considerando la parte socioeconómica. También somos un país en desarrollo, tenemos que bajar el precio de la electricidad para ser competitivos, entonces tienes diferentes incentivos que son contrarios en buena medida. Para hacer este estudio vamos a utilizar, este es el nuevo portafolio de modelación energética de la Secretaría, y para este estudio vamos a utilizar dos, el Valmorel y el Times México Regional. Bueno, tal vez en la tarde más adelante les puedo platicar un poquito más del esfuerzo de modelación de la Secretaría. Eso es todo. Gracias.